Hoy veremos tipos de datos básicos en Java y en específico manejo de caracteres y manejo de cadenas. Java tiene 4 tipos de datos básicos. Estos son datos enteros, datos reales, datos caracteres y datos booleanos. Los datos enteros representan números enteros con signo. Hay 4 tipos dentro de los enteros: byte, short, int y long. Aquí mostramos los valores que aceptan estos tipos de datos. Entre los datos de coma flotante, es decir, los reales, tenemos al float y al double en Java. Aquí mostramos también los valores que aceptan estos tipos de datos. Datos caracteres. Dentro de estos tipos de datos está el char y string, es decir, carácter y cadena. Los datos booleanos. Estos datos booleanos solo aceptan 2 posibles valores, true o false. Es utilizado para la creación de variables de control cuando estamos empleando estructuras de selección. Entonces, para poder utilizar una variable dentro de un programa, tenemos que avisar al lenguaje, es decir, a Java en este caso, que vamos a usar esta variable, pero tenemos que especificar de qué tipo de dato va a ser, qué tipo de dato va a poder almacenar esta variable. Es por eso que debemos declarar, ya que hay ejemplos de declaración, y es de tipo entero. La letra, en realidad la variable letra es de tipo char. Aquí estamos inicializando a la vez. Con un valor como es de tipo char, se asigna con comillas simples a un char. Y aquí también estamos listando la variable OPC como char. En esta parte estamos indicando que la variable num y la variable res son de tipo float. A la vez también estamos inicializando con un valor a la variable res 7.5, ya que es de tipo float. Existe es una variable de tipo booleano. Estamos declarando de esa forma y también a la misma vez estamos inicializando con el valor false. Ahora cuando asignamos, si hemos declarado que i va a ser de tipo entero, entonces asignamos un valor entero. Y por esta parte miren, OPC era de tipo char, así que podemos asignar a esta variable un carácter y ya sabemos con comillas simples. Aquí tenemos un ejemplo de entrada de datos. Tenemos 5 variables: edad, altura, nombre, letra nom y género. A edad vamos a declararlo de tipo byte con B mayúscula, ¿no? Altura de tipo float, nombre de tipo string con S mayúscula, y letra nom que va a ser de tipo char. Declaramos char como char, y género también declaramos como tipo de dato char. Entonces en este programa vamos a solicitar entrada de datos desde el exterior, es decir, desde el teclado. Para eso vamos a utilizar la línea de código scanner. En este objeto vamos a recibir la entrada de datos y vamos a solicitar que se introduzca un nombre. Entonces, como la variable nombre es de tipo string, a nombre vamos a asignar el objeto en.next, no nextInt, porque no se trata de un entero, solamente next, para recibir una cadena. El nombre, entonces, cuando estemos ejecutando el programa, vamos a recibir una cadena. Ahora vamos a pedir que se introduzca la edad. Entonces en edad vamos a recibir, y como edad está declarado de tipo byte, recibimos con el objeto en.nextByte, ¿no? Porque está declarado de tipo byte. Y así, altura vamos a recibir con nextFloat. Ahora, en esta parte está lo interesante. Miren, si vamos a pedir que se introduzca un valor char, vamos a apoyarnos en la función de string, es decir, género está declarado como char, pero vamos a utilizar en.next, que es la entrada de una cadena, ¿verdad? Next.charat. Charat es una función de string que devuelve el carácter ubicado en la posición índice de la cadena. Es decir, este charat necesita
un índice. Si yo le indico 0, es que va a devolver la posición 0. Es decir, vamos a introducir f de femenino. Entonces va a poder asignar esa f a la variable género a través de en.next, que es parte de lo que es una cadena. Ahora, en la variable letra nom, aquí, letra nom, ¿de qué tipo es? De tipo char. Vamos a obtener la primera letra de nombre. Por esta parte, en esta línea de código, hemos recibido nombre. En nom es igual a en.next, hemos recibido una cadena. Ahora, de esa cadena, .charat, vamos a sacar la primera letra. Si en el índice pongo 0, va a obtener la primera letra, el primer carácter de la cadena nombre. Es decir, si ponemos Carolina, si recibimos Carolina en nombre, obtendrá la letra C. Si en esta parte, en este índice, pongo el número 1 del nombre Carolina, obtendrá la letra A. Y en esta parte, en estas líneas de código, estamos mostrando ya con system. Su nombre es, y concatenamos, más nombre. La inicial de su nombre es más, en donde hemos sacado la letra, en letra no. Y aquí en esta parte su género es más género, ¿no? Y en género está lo que hemos recibido. Y así, y en esta parte, miren, estamos mostrando el código. Nosotros podemos generar un código ya que tenemos la letra nom, tenemos la edad y el género. Podemos concatenar con el operador más y mostramos. Esta sería la salida. Introduzca el nombre, Carolina, edad 20, su altura es 1,65, con coma, hablando de equipo. Cuando estamos ejecutando en un equipo, introduzca su género, F o M. Entonces, se ha introducido F, su nombre es, la inicial de su nombre es C, su género es F, femenino, y usted mide tanto, ¿no? La salida. Ahora aquí hemos concatenado su código es, y hemos ido concatenando la primera letra, la edad y el género. Esa es la salida de ese programa. Ahora vamos con manejo de cadenas. Ya habíamos visto entonces el método charat, que es una función de string, ¿no? Que devuelve el carácter ubicado en la posición índice de la cadena. Entonces aquí está ese ejemplo, el mismo ejemplo que hicimos hace un momento. Para sacar la letra del nombre, entonces yo pongo por ahí, como les decía, el índice 1, entonces va a devolver la segunda letra del nombre. Lo que pasa es que lo toma como un vector, desde posición 0 a posición n, es decir, si la cadena tiene 7 letras, las posiciones posibles es de 0 a 6, porque la primera posición está con 0, la segunda con 1, la tercera con 2 y así sucesivamente. Entonces, si ponemos 1 en el índice, va a devolver la segunda letra del nombre. Aquí lo mismo, estamos generando y estamos concatenando valores. Aquí vemos la salida del programa de este ejemplo. Ahora vamos al método split. Split devuelve un array de string. Es muy bueno cuando tenemos un conjunto de elementos separados por comas, guiones, otro tipo de caracteres, ¿no? Miren, en este ejemplo, lo que vamos a hacer con split es sacar los espacios, pero podemos también sacar comas, podemos sacar puntos de un conjunto en una cadena, de un conjunto de cadenas en una cadena. Miren, lo que vamos a hacer es declarar una variable i para recoger el array. ¿A qué me refiero con array? Miren, vamos a declarar la variable nombres de tipo string. En nombres vamos a asignar desde código fuente un conjunto de cadenas. Miren, en esta variable nombres voy a asignar Emir Axel Jarandilla, entre comillas. Vean que Emir Axel Jarandilla tiene espacios. Entonces lo que queremos conseguir es sacar los espacios. Vamos a realizar esta acción. String, vamos a declarar de tipo string un array de nombres, es decir, estamos declarando un vector
un array que se va a llamar array nombres y voy a anteponer corchetes, ¿no? Va a ser unidimensional. Entonces estamos declarando un vector. A ese vector le voy a asignar la variable nombres. Todo esto va a ir a ese vector. Punto split. Cuando voy a poner punto split, estoy haciendo que la función split haga su trabajo de sacar los espacios. Abro comillas y cierro comillas. Si en esta parte está vacío es para que obtenga estos vacíos, lo vaya sacando. Si en este caso hubiese comas por aquí, entonces pondría comillas, coma, comillas, para que lo saque las comas. Luego de realizar eso, ya está, Emir Axel Jarandilla está en el array nombres. Ahora, para poder mostrarlo, voy a recoger este array, este vector, desde la posición 0 hasta el tamaño que tenga este vector. Aquí podemos ver el ejemplo que es de un tamaño 3, porque tiene Emir Axel Jarandilla. Es de un tamaño 3, pero lo voy a recoger desde 0 hasta que sea menor que el tamaño. En esta parte array nombres, no sabemos qué tamaño tenga este array, entonces vamos a utilizar la función .length. Length permite obtener el tamaño del array. Entonces recorremos en el for desde que i sea 0 hasta que i sea menor que el tamaño. Es decir, si es de tamaño 3 va a ir de 0 a 2. ¿No ve? Menor que el tamaño y va a recorrer de 1 en 1. Entonces ingresamos al for y aquí lo que vamos a hacer es mostrar posición a posición los elementos del array nombres. Es decir, el elemento Emir va a mostrar primero, luego va a mostrar el elemento Axel y luego el elemento Jarandilla, ¿no? Eso es lo que hace. Miren, en la salida muestra Emir, Axel, Jarandilla, ¿no? Y muestra así sin espacios ya. Como vemos aquí dice print en la misma línea, ¿no? Si pusiésemos aquí print ln, entonces la salida sería Emir en la primera línea, Axel en la segunda línea y Jarandilla en la tercera línea, ¿no? en otras líneas. Pero lo que debemos entender es que estos elementos están ya en un array de nombres. Es la forma de mostrarlos. Pero algunos caracteres especiales como punto, and y pesos nos ocasionan algunos problemas. Estos caracteres especiales necesitan utilizar caracteres de escape como la barra invertida como prefijo para poder sacarlo. Miren, voy a declarar ahora una cadena de tipo string a la cual le voy a asignar esta cadena de valores. Miren, estoy asignando paralelo 2a pero con punto, pa.ra, .le, .lo, .2a. Entonces debemos sacar los puntos. ¿Cómo sacamos? Declaramos una variable, en realidad un array llamado lista. Para que sepamos que es array, anteponemos los corchetes y declaramos de tipo string. A ese array asignamos la variable cadena, esta cadena, .split. Queremos que saque los puntos. Ponemos punto y anteponemos este carácter escape, barra invertida doble y punto y coma. Entonces vamos a sacar los puntos. Luego vamos a recoger el for. Vamos a recoger el for desde 0 hasta el tamaño del array lista. Ya sabemos que para conseguir el tamaño vamos a utilizar el atributo length, ¿no? Vamos a recoger desde 0 hasta el tamaño de la lista, hasta que sea menor que el tamaño de la lista. ¿Por qué? Pues estamos recorriendo desde 0, de 1 en 1. Dentro vamos a mostrar los elementos posición a posición, es decir, cuando for esté en 0 vamos a mostrar el elemento en la posición 0, luego en la posición 1 y así sucesivamente. Ahora mostramos, miren, paralelo, ¿no? sin los puntos que tenía. Y print en la misma línea estamos imprimiendo. Si quisiésemos imprimir por separado, entonces print ln aquí. Lo que debemos entender es que pa está en una posición del array lista. Array está en la otra posición, en la posición 1. Le en la posición 2 y así, ¿no? Entonces, para esos caracteres especiales solamente hay que anteponer el escape doble barra invertida, no a la invertida. Luego tenemos
El método trim también para manejar cadenas. Sirve para eliminar los caracteres en espacio en blanco iniciales y finales de una cadena, devolviendo una copia de la misma. Bien, aquí estamos declarando una variable de tipo string a la cual estamos asignando una cadena. Miren, una cadena, un conjunto de cadenas. Miren, asignamos con espacio, aún estamos en cuarentena, ¿no? Ahora, si mostramos directamente así, system.out.println variable, la salida va a ser aún estamos en cuarentena con espacio en esta parte. Ahora, si queremos eliminar este espacio, vamos a utilizar el atributo trim. Entonces, dentro de system mostramos la variable, pero con esta función, este método .trim. Ponemos .trim, paréntesis, y lo que hace es eliminar los caracteres en blanco. Aquí ya tenemos carácter, todo esto está en blanco, espacio ya está suprimido, ¿no? Y si hubiese también aquí atrás espacio, también lo suprime. Esta sería la salida. Entonces con eso habríamos terminado esta presentación de manejo de caracteres, cadenas y un poco recordando los tipos de datos básicos en Java.